Señoras y señores, vamos con nuestro compañero Nicolás Luca y su columna. Muchas gracias, Dani. Estamos viviendo el final de una era, de impacto global. Ayer no se presentó por primera vez en 31 años a elecciones Angela Dorothea Kastner, vulgarmente conocida por todos como Angela Merkel. La canciller alemana decidió no presentarse, ya lo había transmitido a todos sus colaboradores hace ya 4 años diciendo que este era su último periodo como canciller. Y para aclarar un poquito, primero, para dimensionar un poquito hay que entender lo siguiente. Muchos hablan de 16 años en el poder. Merkel ingresó al Parlamento alemán en 1990, ¿sí? Y al año ya era ministra de la familia, la mujer, la tercera edad, lo que hoy un ministerio que todavía sigue funcionando como tal. Merkel no venía, si bien había militado en la política, venía de las juventudes por la Unión de Alemania. Ella hizo una carrera como científica, es química. Angela Merkel es química, no entiende, o sea, no estudió abogacía, no estudió, no venía de la carrera militar, no estudió economía. Ella había estudiado cuestiones lógicas, que si mezclo esto con esto puede pasar esto, y si mezclo esto con esto otro puede volar todo por los aires. Y muchos de los que la conocen dicen que ese mismo concepto lo ha aplicado a la política a la hora de negociar y a la hora de que le resbalen agresiones de otras personas siempre y cuando ella necesitara algo de ellos. O sea, era una persona que esquivó el conflicto permanentemente. Ahora, dentro de lo que es su carrera y su legado, hay que tener en cuenta lo siguiente. Ella nació en Alemania occidental, en la Alemania democrática, y su familia se mudó con ella chica a la Alemania comunista, ¿sí? Ella se forjó como científica en la Universidad de Leipzig y ella estaba en las juventudes alemanas que promovían la reunión de las dos Alemanias tras la caída del muro de Berlín. Casualmente, después del muro de Berlín es que ella salta a la política y en 1990 ingresa al Parlamento alemán. Los gobiernos de Alemania se conforman, se renuevan totalmente cada vez que hay elecciones. Entonces uno es legislador, miembro del Bundestag, y desde ahí se forma un gobierno en base a la mayoría. Durante los 31 años de Merkel como parlamentaria, más allá de los 16 que además de ser parlamentaria fue canciller, ella ha vivido un montón de cambios en Europa, internos en Alemania y fuera de Alemania, ¿sí? Ella ha tenido que, durante los años que ella estuvo en el poder, calculemos 1990, se disolvió la Unión Soviética, se disolvió Checoslovaquia, se disolvió Yugoslavia, todo eso dentro de Europa. Tuvo que atravesar la crisis formando parte del gobierno, porque ella formaba parte del gobierno alemán en la década de 90, tuvo que atravesar desde la política la crisis del tequila, del vodka, del sake, del efecto... ¿Se acuerdan que era una licorería de efectos económicos que sacudían al mundo? Bueno, ya en el poder en el 2005, desde el 2005 en adelante, llega al poder en una Europa convulsionada por los atentados terroristas. Llega al poder prescindiendo de quien había sido su mentor, Helmut Kohl, a quien terminó denunciando públicamente. Eso fue lo que le lanzó la popularidad también, lo denunció por corrupción. O sea, para que se den una idea, Angela Merkel, después de 31 años de servicio en el Parlamento alemán y 16 años como máxima autoridad de gobierno de Alemania, se va con un patrimonio de una casa en Berlín y un Audi A8. ¿Sí? O sea, tratemos de dimensionar un poquito de lo que estamos hablando. Tiene su cuenta bancaria también, pero los gastos de su servicio, ella cobraba 25.000 euros por mes más 8.000 euros del remanente de haber sido parlamentaria, pero eso incluía los gastos de representación también, o sea, no es que podía disponer de dinero público para otras cosas, todo de su propio bolsillo. Así que también tiene una cuenta bancaria que no es para nada despreciable. Pero ella es la refundadora de la Unión Europea moderna. Ella tuvo que lidiar con la salida del Reino Unido, ella tuvo que lidiar con la crisis de refugiados de Siria, ella tuvo que lidiar con un montón, con la crisis económica de Portugal, de Irlanda, de Grecia. No sé si recuerdan que hace 14 años Grecia estaba incendiada, pero incendiada por una crisis financiera brutal, y ella fue la que abogó en contra de todos de una fuerte oposición dentro de la Unión Europea
por un rescate, porque la Unión Europea fuera a rescatar económicamente a esos países de una forma muy similar a como hace el FMI, pero con otro cronograma de reformas estructurales, diciendo, ¿querés formar parte de la Unión Europea? Te ayudamos, te levantamos, pero no podés seguir jugando con estas reglas. Hoy Portugal tiene una de las mejores economías del mundo, de las de mayor crecimiento, y en buena parte se le debe a esa política de rescate. Ha refundado un montón de relaciones y ha mostrado una nueva forma de liderazgo. Para que tengan en cuenta un pequeño detalle, es la primera mujer que gobierna algo que tenga que ver con un territorio alemán desde el siglo X. O sea, tiene muchas cosas para hablar. Se inició como conservadora porque el partido de la Unión Democrática de la que ella formaba parte era un partido mayoritariamente católico, siendo ella luterana, católico y conservador, y ella no tuvo ningún problema en aliarse con distintos partidos y terminar abogando por un montón de políticas que los otros políticos decían, che, pará, nos estás vaciando de contenido a nosotros, no tenemos con qué pelearte. Incluso terminó abrazando la causa verde en contra de las energías nucleares después del del terremoto de Japón, que hizo un desastre nuclear tremendo, cuando ella había sido ministra de Energías Nucleares unos 20 años antes. Así que bueno, decidió no presentarse, ya hay resultado. No es que ganó la oposición, como están titulando muchos, ganó parte de la coalición, o sea, es su vicecanciller el futuro canciller de Alemania. O sea, estamos hablando de Olaf Scholz, es el actual vicecanciller del gobierno. O sea, no es un sistema presidencialista el de Alemania. Se vota toda la legislatura y los que sacan más escaños después tienen que empezar a aliarse para formar gobierno. Y eso es lo que logra que Alemania tenga un sistema político tan estable, sosteniendo el tiempo, que sobrevive a escándalos de corrupción, y a cualquier crisis que pueda llegar a ocurrir. ¿Por qué? Porque son todos partícipes y todos son responsables al mismo tiempo. El actual vicecanciller de Alemania es también el ministro de Hacienda y Finanzas de Alemania del último gobierno de Merkel. O sea, ¿ganó la oposición o ganó la política económica de Merkel? No sé, se lo dejo a análisis de lo que están viendo la política alemana con la óptica del presidencialismo americano. No es lo mismo, o sea, que el vicecanciller formara parte de otro partido no quiere decir que haya ganado la oposición cuando fueron una coalición de gobierno en 2 de los 4 gobiernos que presidió Angela Merkel como canciller alemana. Es el fin de una era. En Alemania hay encuestas que muestran que la gente está muy inquieta y muy preocupada por lo que pueda llegar a venir, porque fueron 16 años de estabilidad económica y política en un mundo que atravesó, desde que Merkel asumió la Cancillería, el crash del 2008, que sacudió a la Unión Europea de una forma tremenda y que como último legado deja una Europa pacificada, una Europa con un país nuevo, Montenegro, que se separó de Serbia, y deja una Europa fiscalmente equilibrada a pesar de la pandemia del COVID-19, que fue el último desafío que le tocó atravesar a Angela Merkel. Para cerrar, desde que llegó a su primer cargo, vio pasar a 3 papas, por lo menos 2 reyes de España, 2 reyes de Dinamarca, 2 de Holanda, 6 presidentes norteamericanos, desde 1990 para acá. Si contamos Argentina, Dani, vos mencionás Argentina, tenemos que multiplicarlo por 2 solamente por una semanita. Así que bueno, brutal legado deja Angela Merkel y una vara bastante alta, independientemente de lo que se considere políticamente, si uno está de acuerdo o no. Es una de las políticas con mejor imagen pública dentro de la oposición en la historia de Europa. Muy bien, muchísimas gracias, Nicolás Luca.